Lestier, autor de un libro muy interesante del cual vamos a hablar, maestro, jubilado y licenciado en psicología. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, gracias por el reportaje. Es que recién vamos a empezar, ¿no? Es el primero de mi vida. Bueno, siempre hay un debut, siempre hay una primera vez. ¿Cómo se llama tu libro? Bueno, unidos, organizados y solidarios porque la patria es el otro. En el pensamiento de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Menuda tarea. Vos fíjate que estás hablando de dos matrimonios eminentemente políticos que atraviesan el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI en la Argentina. ¿Cuál es el punto? ¿Qué fue lo que te disparó a escribir el libro? Mira, como te contaba antes de la entrevista, en el año 98 más o menos, conocí a un tal Santos Benetti que estaba en ese momento en el Polo Social y tenía dos cursos importantes, uno de organización y otro de planificación, que fueron, diríamos, los que me iniciaron a mí en el deseo de conocer más detenidamente el tema de organización, porque en los 70 no había, yo por lo menos no había profundizado en el tema, y últimamente la admiración sobre nuestra presidenta Cristina Fernández me llevó a seguir, diríamos, lo que en los 70 llamábamos la actualización política de la presidenta. Y de Unidos creo que habló siempre. En Huracán y en Vélez habló, de Solidarios habló siempre. De Unidos y Organizados habló en Huracán y en Vélez. Y el año pasado habló de que la patria es el otro. Y ahí me cayó la ficha, diríamos. Y por eso le puse al libro Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro. Y traté de buscar el tema de la organización, fundamentalmente, que está particularmente en el pensamiento de Perón, ¿no? Y no hay duda porque Perón dijo, la organización vence el tiempo, la organización puede hacer trascender a los grandes líderes que son enormes constructores. ¿Para vos la organización es un problema teórico, es un problema político, es un problema puramente organizativo? No, Perón plantea que son las dos cosas, estudio y práctica. El estudio solo no sirve para nada y la práctica solo te lleva a hacer macanas todos los días, dice. La práctica fuera de algún concepto teórico que la permita iluminar. O sea, el activismo por el activismo mismo, diríamos, que te lleva un día a hacer una cosa, otro día a hacer otra, otro día... que me parece que, mejor dicho, lo he visto demasiadas veces en nuestras organizaciones en las que yo he participado, por lo menos, incluso en mí mismo, y me ha llevado a realizar este trabajo pensando específicamente, en el fondo, lo que yo aspiro es a responderme a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más necesitamos para que la patria siga siendo el otro después de Cristina? Y yo creo que tanto Perón, Evita, como Néstor y Cristina lo que nos plantean que necesitamos es organización, para que, diríamos, los movimientos nacionales no dependan exclusivamente de una persona, sino de la organización en sí. Porque lo que decía Perón, completando lo que decías vos, lo único que vence a la muerte es la organización. Bueno, eso no lo decía yo, recordé a Perón, no es una idea mía, eso no, la organización vence al tiempo. Sí, y incluso a la muerte. Y la organización, ¿bajo qué conceptos doctrinarios debería hacerse, en tu opinión, recordando esos grandes constructores como Perón, Evita, Néstor y Cristina? Mira, yo no, lo cuento ahí en el libro, no me animé a hacer esto antes porque no tenía una idea acabada de la organización desde el peronismo. Y el año, no sé si en el 2012 o en el 2013, encontré unos apuntes en internet
que se llaman Apuntes de Organización Peronista de la Escuela Superior Peronista del año 54. Y es un apunte de 80 y pico de páginas, 84 creo, más o menos, que me preocupé por escanear particularmente para estudiarlo, lo puse en Word, me lo estudié detenidamente y es la base de este trabajo. Pero además, estudiando a Perón en conducción política, te das cuenta que Perón plantea dos grandes divisiones de la organización: la unidad de concepción para la unidad de acción, la organización espiritual y la organización material, que una sola no alcanza, o sea que es todo lo mismo, diríamos, es un conjunto, pero él plantea claramente los elementos de la organización espiritual y los elementos de la organización material, diríamos. Lo que nos lleva a la unidad de concepción y lo que nos lleva a la unidad de acción. Hay que tener unidad de concepción para tener unidad de acción, y los dos nos llevan al éxito. Y sin duda me parece que hay ejes centrales en la unidad de concepción que me gustaría que detalles. ¿Cuáles serían los ejes históricos del mejor peronismo? O sea, los ejes conceptuales. Claro. El primer eje importante es que hay que tener una visión de conjunto. No se puede, o sea, para poder plantearnos bien una organización no se puede ver desde el ombligo, no la podemos ver mirándonos el ombligo, sino que tenemos que tener una visión macro, una visión de conjunto. En segundo lugar, plantea que la organización peronista tiene que ser intrínseca. A ver, porque puede haber dos formas: una impuesta desde afuera, que es extrínseca, le llama él, y otra que surge desde adentro, diríamos, por la convicción, por la persuasión, llama él. Por eso muchos dicen que el peronismo es autoritario, etcétera. Por lo menos Perón no lo plantea así. Lo plantea que para que haya verdadera organización, el que integra la organización tiene que estar convencido de lo que dice y de lo que hace, digamos. Y el convencimiento solo se logra por persuasión. Él, como fue militar, sabía que estaba la imposición y la persuasión. Y plantea para la organización peronista una organización basada en la persuasión. Otro tema importante que él plantea es que tiene que tener una conducción centralizada que exprese la unidad de concepción, pero una ejecución descentralizada. Y por otro lado plantea que tiene que haber una planificación o sea, tenemos que tener unidad de concepción que está dada en la doctrina, la unidad de concepción. Porque él cuando en el 44 se ve en la necesidad de dirigir el país, o en la posibilidad de dirigir el país, el planteo que se hace es: acá están todos divididos, ¿cómo hacemos para lograr una unidad del pueblo argentino detrás de un determinado proyecto que nos conduzca a todos al éxito, diríamos? Porque él fue un gran, o sea, la profesión de él realmente era la estrategia, la conducción, qué sé yo. Ahí tengo una subpregunta. ¿Perón era un conductor militar con visión política o era un conductor político con mirada militar? Y yo creo que fue las dos cosas. Primero fue un militar que aprendió la conducción y después usó los conocimientos adquiridos en la conducción militar para aplicarlos a la conducción política, pero entendiendo las dos cosas. A mí me parece que brilló más en lo segundo. Claro, seguramente, pero el primer ejercicio de la conducción militar le permitió distinguir que en lo militar es el mando lo principal, y en la organización política lo principal es la persuasión. O sea, no se puede en política imponer las cosas a la gente.
tenés que tener, para poder conducir, tenés que tener la capacidad de convicción, tenés que tener capacidad de convencer al otro de que lo que vos proponés es mejor. ¿Y con qué ejes Perón convencía? ¿Cuáles eran los ejes de su acción de gobierno o de su concepción doctrinaria que le permitían convencer a la mayoría? A todos no se puede convencer nunca, pero indudablemente Perón, desde que apareció, yo recuerdo que a fin del año 45, no había nacido yo, lo he leído, el Colorado Ramos dijo, ese coronelote que pronto no se va a hablar, no se va a acordar nadie, salvo en su casa a la hora de cenar. Octubre del 45, diciembre del 45, después del 17 de octubre. Y mirá cómo se equivocó, porque durante 30 años fue el centro de la política argentina, y 30 años después de su muerte se tiraban tiros sobre el cadáver de Perón. Hay que recordarlo eso en el año 2006. ¿Con qué ejes convencía Perón? Mira, yo creo que la gran visión de Perón fue entender de que, lo hablábamos antes fuera de cámara, que hay una forma, o sea, veníamos de un positivismo donde exclusivamente lo material y lo que podés tocar y sentir existía. Y también un espiritualismo exagerado, o un idealismo espiritualista sin conexión con la realidad, que nos sacaba de la realidad. Perón lo que hace es une las dos cosas, une la realidad con lo espiritual, y él plantea que sin la espiritualidad, diríamos, sin un sentido espiritual de la vida, no hay destino. Y entonces plantea que para poder tener unidad de concepción hay que tener una doctrina, o sea, una serie de principios que manejen o que coordinen la vida del conjunto. Porque él dice, la doctrina es la que nos permite que un conjunto de personas actúen después de una determinada manera porque tienen una determinada manera de pensar. Una determinada manera de pensar igual o similar o qué sé yo. Lo mejor que tenemos es el pueblo, por ejemplo. Si todos pensamos del pueblo de esta manera, vamos a actuar de determinada manera con respecto del pueblo. Pero, por ejemplo, él plantea, ahí se ve muy claro en lo que él plantea como la finalidad suprema. O sea, la doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Que son tres ejes indudablemente relacionados. No puede haber justicia social en un país que le pide permiso al extranjero para llevar a aplicar determinadas políticas. O sea, vos estabas hablando recién de la unión de lo espiritual con lo material, y creo que uno de los peronistas que mejor lo comprendió, además de Perón por supuesto, fue Enrique Santos Discépolo, porque él explicaba en sus charlas contra los gorilas en la radio que el Portland, el cemento, había llegado a barrios que antes no llegaban y que eran calles de barro, y esas calles tenían asfalto. Y entonces eso fue lo que permitió unir lo material con lo espiritual, y la gente lo sentía porque cuando muere Eva hay un sufrimiento, además de una pérdida material de una persona, un sufrimiento afectivo, desgarrador, que siente el pueblo. No, pero eso además es debido a que en la doctrina peronista, el centro de la doctrina peronista es el hombre. Y la mujer. No, más bueno. El hombre entendido como ser humano, diríamos. Hombre y mujer, por supuesto. Por eso, en la actualización doctrinaria de la actualidad, cualquier la Presidente o cualquier funcionario que habla dice a todos y a todas. Antes no se decía eso. Sí, no. Buenas tardes a todos. No, yo hablaba en el sentido de que de lo material, o sea, porque hay muchos que creen que la realidad es exclusivamente económica, y que está en las cosas. Y otros creemos que la realidad centralmente está en el hombre, en el ser humano, entendido como ser humano, hombre y mujer, por supuesto. El problema es que muchos peronistas han justificado o
han permitido que muchos piensen eso porque lamentablemente el peronismo ha estado demasiado tiempo en la resistencia, que le decimos nosotros, o sea, ha estado demasiado tiempo en la acción y poco tiempo en la reflexión, debido a que estuvimos muchos años en lucha, desde el 55 al 73, tuvimos un año de gobierno, después del 76 al 83, en el 83 perdimos, porque gobernaron los radicales. En 91 viene Menem, que en vez de hacer... 89. En 89 viene Menem, que en vez de hacer lo que Perón dijo, hizo todo lo contrario. Y recién con Néstor y Cristina volvemos a resucitar, diríamos. Y recién ahora, después de salir del infierno, volvemos a plantearnos la posibilidad de reflexionar sobre el peronismo y de volver a la doctrina y a las cosas importantes, diríamos, en el sentido de que la unidad de concepción, o sea, tener unidad de concepción para la posible unidad de acción. Por eso Cristina recién ahora pudo lograr, por ejemplo, la unidad del peronismo, una sola lista en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, una sola lista en el peronismo de la capital federal, cosas inauditas. Una sola lista en el peronismo a nivel nacional. Exacto. Bueno, hemos hecho un reportaje, me parece que ha sido interesante. ¿Qué día presentas el libro? El 10 de abril en Piedras y Humberto Primo, en una empresa recuperada que es un restaurante de unos compañeros que, como en muchos casos, fundió y ellos lo recuperaron y tienen un restaurante que está ahí cerca de la unidad básica donde yo... ¿La dirección exacta? Es Humberto Primo 801. 801 de Humberto Primo. El día 10, que es jueves, a las 19 horas. Lamentablemente yo no podré estar porque voy a estar trabajando, pero te deseo todo el éxito y que este debut como reporteado no sea el último y que este libro no sea el último que escribís y sigas escribiendo libros para enriquecer el pensamiento político nacional. Gracias, Raúl, muy amable.